presidente de Rusia, Vladimir Putin, enfrentó un intento de golpe de Estado este fin de semana. Samantha. Sí, Andrea, pero tras la intervención de Bielorrusia, los rebeldes del grupo Wagner, contratados para combatir en Ucrania, retiraron sus tropas. Iliana Suárez informa. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, reapareció este lunes en un video inspeccionando puestos de mando en Ucrania. Él no se había mostrado en público desde el pasado viernes cuando informó al presidente Vladimir Putin de los avances en el campo de batalla. El fin de semana, durante la rebelión armada del grupo Wagner, el jefe de la defensa rusa tampoco hizo declaraciones. El pasado viernes, Yevgeny Prigozhin, jefe de los mercenarios, denunció un ataque ruso contra sus hombres y protestó por la falta de liderazgo de Shoigu, por lo que prometió ir hasta Moscú para derrocar a Putin y reemplazar al ministro de Defensa. Pero tras llegar a un acuerdo con Bielorrusia, ordenó la retirada a sus 5.000 hombres. Poco después, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reveló que como resultado de la negociación, no habrá acusación federal contra Prigozhin, pero moverá su base de operaciones a Bielorrusia. Además, los 20.000 mercenarios de Wagner que no participaron del levantamiento armado pasarán a ser parte del ejército ruso, mientras que los otros 5.000 paramilitares que sí participaron serán perdonados, pero deberán exiliarse en Bielorrusia junto a Prigozhin. Se conoce que el grupo Wagner se dedicará a realizar operaciones en África y en Medio Oriente, por lo que se espera que abandone la región del Donbass y deje la guerra de Ucrania en manos de Rusia. Aunque Moscú asegura que lo sucedido no afectará su ofensiva, tanto la Unión Europea como la OTAN y Kiev creen que este episodio evidenció los límites del poder de Putin. Fueron 36 horas que permitieron vislumbrar el posible final del gobierno del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Casi todas estas acciones eran improbables hace una semana y podríamos decir que hasta muchas eran inconcebibles hace más de un año. Lenin Artieda está listo ya para las entrevistas de esta mañana en Contacto Directo. Y en los estudios de la capital está el ex canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Lenin, ¿qué hará Putin ahora? ¿Qué pasará con el grupo Wagner? Porque aunque el levantamiento dicen que llegó a su fin, hay muchas preguntas que quedan en el aire. Samantha, Fernando, ciertamente este debe ser el mayor desafío que Putin ha enfrentado desde que asumió el poder hace más de 2 décadas. Y eso lo vamos a analizar esta mañana con Juan Carlos Holguín, ex canciller de la República. Juan Carlos, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a todos los que nos miran. No terminan de asentarse los acontecimientos que tan rápidamente se suscitaron en Rusia el último viernes y sábado. ¿Qué es lo que se vivió? ¿Fue un intento de golpe de Estado o una simple insurrección la que se vio por parte del grupo Wagner contra el gobierno de Putin? Importante reiterar lo que se manifestaba en la introducción de esta entrevista. Lo que vimos el fin de semana era inconcebible hace unos años, pero improbable hace pocos días. Creo que esto marca el fin de 2 décadas de un liderazgo imperialista de Putin. Ha mostrado indudablemente las falencias, las fracturas que tiene no solamente su estilo de liderazgo, sino su gobierno. Y el poder entender que haya un grupo de mercenarios contratado por el mismo gobierno de Putin que se puede rebelar, pero lo más importante aún, que después de ese intento de golpe de Estado pueda salir sin ningún tipo de problema del territorio ruso, genera indudablemente un cuestionamiento hacia la forma en que el presidente Putin está liderando su país. Para el gobierno ruso, que se encuentra sumergido en una guerra que anunciaron que les tomaría unos pocos días y ya llevan más de un año sin que realmente tenga el éxito de su invasión asegurado, ¿es el comienzo del fin? ¿Se puede realmente prever aquello? Yo lo pienso así. Este es indudablemente un error más en una serie de falencias que ha tenido el presidente Putin desde el inicio de esta guerra. Recordemos que él pensó que la guerra duraría pocas horas o días y falló.
posteriormente pensó que Occidente no iba a involucrarse mayormente en este conflicto debido al tema energético, a la dependencia enorme que se tenía de gas, de petróleo ruso por parte de Occidente, y no sucedió. Y ahora un error de cálculo donde sus propios mercenarios le intentan hacer un golpe de Estado y, como mencionaba antes, salen sin ningún tipo de efecto, es decir, salen con total impunidad del territorio ruso, con vítores de muchísima gente, y lo que habrá que analizar ahora es si el grupo Wagner tuvo apoyo dentro del gobierno del presidente Putin, especialmente del alto mando de las Fuerzas Armadas, de la inteligencia rusa, si tuvo este apoyo civil que se vio a nivel público en las cámaras, y qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. Yo tengo un gran miedo que lo hemos vivido inclusive durante los últimos meses, y es que esta serie de errores de Putin lo lleven a cometer un brutal acto de ataque para de alguna manera poder reforzar esta imagen de todavía tener un liderazgo en su territorio. Y estamos abocados al menos a dos escenarios con lo que relatas. Uno militar, donde Rusia demuestra que independientemente de su arsenal nuclear no es la potencia que decía ser, y otro político, donde se evidencia que Vladimir Putin no tiene cohesionado su frente interno. Sin embargo, la narrativa era exactamente la contraria. ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Por qué? ¿En qué momento Rusia dejó de ser la potencia militar que decía que era, y en qué momento se le vino la estantería abajo a Putin en el frente interno? Porque se suponía que era un líder muy apoyado. Yo creo que uno de los temas más importantes de esta rebelión de Prigozhin es precisamente que ha manifestado que las causas de la guerra no eran las que Putin ha vendido al mundo en su narrativa. Cuando mencionaba que eran los vínculos de la OTAN con Ucrania, posibles riesgos a la soberanía rusa, sino que ha manifestado el pasado día sábado que Putin fue engañado por las élites rusas. Creo que esto muestra que Putin ha tenido no solamente ya la confirmación de que estos inicios de la guerra tuvieron otro tipo de intereses y que fue un gran error para su gobierno, sino, como mencionaba antes, que hay una fractura total en su estilo de liderazgo. Por eso preveía yo al inicio de esta entrevista que, en mi opinión, es el inicio de un fin que será largo, de más de 2 periodos de este estilo imperialista, de una narrativa rusa que no tiene ningún sentido ni efecto en este momento en el mundo, que ha sido perversa, puesto que estar viviendo en el siglo XXI una guerra de esta magnitud, una guerra además mucho más larga de lo que se creía, es simplemente por la vanidad o por los errores de un líder que le ha hecho muy mal a la humanidad. Poner a Moscú bajo alerta, convocar al ejército checheno para que haga frente a la crisis bélica, invocar a Bielorrusia para que medie con el grupo Wagner, son indicios que hacen pensar en que hay una debilidad militar seria en Rusia. ¿Qué es lo que realmente los lleva a Putin y a su alto mando militar a requerir de tantas ayudas ante un ejército de apenas 20.000 mercenarios? Y digo apenas 20.000 mercenarios porque se supone que el ejército ruso tiene 800.000 hombres. Creo que esto muestra las fracturas y la debilidad institucional que tiene Rusia en este momento, y que Prigozhin lo venía advirtiendo desde hace varios meses. Recordemos que él, a final del año 2022, inicios del 2023, ya advertía que existían muchísimos errores en la conducción de la guerra por parte del ministro de Defensa y por parte del jefe de las Fuerzas Armadas rusas. Nunca había topado a Putin, que fue el punto de inflexión de este fin de semana. Y creo que indudablemente lo que estamos viendo ahora es que no hay una capacidad de control. De esto hay muchos análisis, por supuesto, que Kiev podría aprovechar de aquí en adelante para reforzar su contraofensiva, su contraataque en la guerra, pero como menciono, también podría haber un efecto completamente contrario, y es que un ataque de brutalidad del presidente Putin pueda llevar a otros rangos de agresividad de esta guerra, lo cual sería terrible para la humanidad. Esta situación que lo pone contra la pared a Putin, ¿podría en algún momento incentivarlo al uso de armas nucleares?
Indudablemente, y ese es uno de los riesgos más importantes. Esta madrugada hay muchas alertas al respecto y recordemos que el grupo Wagner no es simplemente un pequeño grupo de mercenarios, ha sido uno de los sectores de apoyo más importantes para la política bélica de Rusia, pero también para su posicionamiento geopolítico a nivel internacional, no solamente por su presencia en África, en los países árabes, sino que también ha existido información contrastada, información que ha sido comprobada de vínculos del grupo Wagner en países como Nicaragua, como Venezuela, lo cual ponían en riesgo el posicionamiento geopolítico también en nuestro continente, sobre todo ligado a Estados Unidos. El grupo Wagner hay que analizarlo a fondo. Para el Ecuador este fue uno de los temas que trató directamente en el Consejo de Seguridad y que el representante actual, el abogado Hernán Pérez Luz, lo ha venido advirtiendo desde hace algunos meses a sus pares dentro del Consejo de Seguridad. El impacto que puede tener en la guerra que se desarrolla en Ucrania, donde Rusia no ha podido tomar Kiev, la capital, ni tampoco asegurar el control en la región del Donbass, sumado a la sublevación contra Putin, usted señala que podría ser el inicio del fin de esta recreación que quiso hacer el presidente Putin del imperio ruso. Y le pregunto, ¿esto lo ubica más bien en un escenario parecido al de Estados Unidos en Afganistán, donde se involucran en una guerra y se mantienen en una guerra que saben que no pueden ganar? Putin quiso aprovechar precisamente ese fracaso de la salida de Estados Unidos de Afganistán para poder hacer un escenario completamente distinto, contrario, de éxito, que fue un fracaso. Y creo que Estados Unidos tuvo un acierto en la política internacional al momento de advertir, quizás uno de los pocos países que lo hizo, el que Putin estaba dispuesto a atacar la soberanía territorial de Ucrania. Hoy Putin enfrenta el más grande desafío desde que inició la guerra. Ha sido un fracaso. El mundo entero, a través de los apoyos que han existido a Ucrania, ha demostrado que hay un rechazo casi que unánime, y la última votación el año pasado en el Consejo de Seguridad así lo demostró. Y creo que enfrentará el desafío de no pasar a la historia como el presidente que ha derrumbado después de más de 2 décadas de liderazgo esa visión imperialista de Rusia. Dice usted, ¿podría esperarse una contraofensiva ucraniana? Y le pregunto, Juan Carlos, ¿podría esperarse también cambios en la postura de la OTAN y que realmente estos apoyos a Ucrania, que algunos han considerado tibios, se intensifiquen? No creo que han sido tibios, y más bien me parece que lo que estamos viviendo es un efecto de ese apoyo casi unánime tanto de la OTAN como de la mayor cantidad de países en el mundo respecto a este conflicto, y demuestra que todo este proceso de entrega de armas, de entrega de apoyo a nivel de inteligencia, entre otros tipo de elementos, han sido exitosos para lograr que Ucrania, que en un principio del conflicto tenía menos del 10% de capacidades respecto a Rusia, pueda defender su territorio e inclusive, según muchos analistas, pueda lograr recuperar mucho de lo perdido también en el primer ataque de Rusia en el año 2014 en Crimea, que pasó de manera desapercibida con el permiso de muchos países del mundo y que hoy todos consideran que fue un gran error para la humanidad. ¿Qué posibilidad real existe, Juan Carlos, de que estas salidas negociadas que se dan en el frente interno ante el levantamiento del grupo Wagner se puedan replicar en el frente externo y quizás Putin considere pues la posibilidad de una salida diplomática a aquello en donde no ha tenido éxito militar? Me refiero a la guerra en Ucrania. Como usted mencionaba, Lenin, el haber permitido que un líder de un tercer país sea el mediador en este conflicto interno ya nos demuestra una gran debilidad, seguido a que el grupo Wagner, como mencionaba, ha salido ganador de este conflicto interno, puesto que Prigozhin no tuvo ninguna imputación, a pesar de que hoy se ha manifestado que está abierta la investigación por la rebelión, que 5.000
de sus hombres tendrán impunidad y que 20.000 de sus hombres entrarán al ejército ruso para continuar con su proceso bélico. Creo que lo que se viene de aquí en adelante es un Putin que no permitirá ninguna otra negociación, ningún otro tipo de vínculo extranjero en su posición, puesto que ya su imagen de debilitamiento lo ha llevado a una crisis absoluta. Eso es lo que nos preocuparía, que por su vanidad, por su ego, por la serie de errores que ha mostrado, cometa un acto brutal del que toda la humanidad se arrepentirá. Geopolíticamente también se afecta la imagen de la poderosa Rusia militarmente hablando, que seguramente buscará consolidar el respaldo de China, pero ya no en un diálogo de iguales, sino quizás solo como comparsa. Justo iba a terminar con aquello. Recordemos que Rusia no solamente que tenía un diálogo de iguales, sino que miraba desde arriba a China, India, que hoy son quizás sus únicos aliados en la compra de precisamente petróleo, gas. Creo que China e India han logrado aprovechar, capitalizar este posicionamiento geopolítico para hoy tener un desarrollo muy superior al de Rusia en términos de saber que Rusia tiene una dependencia absoluta sobre ellos. Y hemos visto la semana pasada al líder indio, inclusive en Estados Unidos, en Washington, con el presidente Biden. Y creo que ese tipo de acciones nos hacen pensar de que Rusia está en decadencia. Finalmente, Juan Carlos, ¿se debe esperar algún cambio en la relación entre Rusia y Ecuador o es muy temprano todavía para eso? ¿Qué implicaciones puede tener para este país lo que está ocurriendo al otro lado del mundo? Siempre hay que pensar en el mediano plazo y en entender que los líderes, más allá de estar más de 2 décadas en el poder, son pasajeros. Hay que tener un interés y una visión específica sobre el mantenimiento de los pueblos. Rusia para el Ecuador fue y es un socio comercial importante y ese tiene que ser el posicionamiento de Ecuador respecto a cumplir todo el régimen de exportación, sobre todo de alimentos en el momento de este conflicto, y prever que lo que viene más adelante seguirá conforme lo que ha sido el pasado, es decir, demostrando que ambos países pueden ser socios y eso sí, políticamente insistir en la postura que ha tenido el Ecuador de firmeza respecto a un acto brutal de un absurdo ataque de Rusia a Ucrania. Juan Carlos Holguín, ex canciller de la República. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes, Lenin.